Hola, mi nombre es Francisco Javier Cristófol, soy profesor del Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Loyola Andalucía y esta es mi ponencia para el Congreso Proyecto Logos. La ponencia se titula Conceptualización y contextualización del marketing cofrade y forma parte de mi investigación en el proyecto y en el programa de doctorado de Economía y Empresa de la Universidad de Málaga, del que actualmente soy alumno. Bueno, para entender el contexto, el inicio de esta investigación, es importante partir de esta introducción, una introducción que se basa en algunos datos publicados en diferentes medios y algunos datos incluso presentes en encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS de España. Bueno, lo primero, según Beltrán, el censo de organizaciones cofrades en España es de más de 10.000 organizaciones, por lo tanto se convierte en el mayor movimiento asociativo de España y suma además más de 3 millones de personas asociadas a tales movimientos. Si nos acercamos al caso de Andalucía como principal foco cofrade, se pone como muestra Sevilla, donde en 1998 había en torno a 100.000 cofrades y en 2018 se alcanzaron los 215.000. Bueno, pandemia de por medio, entendemos que esos datos se están manteniendo a tenor de las informaciones que hay en torno a la participación de nazarenos en los cortejos procesionales de las últimas Semanas Santas. Como ejemplo, podemos citar que la Hermandad de la Macarena está cerca de los 17.000 hermanos al año 2023. Por lo tanto, bueno, es importante tener en cuenta que existen asociaciones con esa cantidad de miembros o de clientes o de stakeholders, como los queramos llamar, y como trataremos de definirlos más adelante. También es importante que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 30% de los españoles asiste a las procesiones de Semana Santa de forma regular y tenemos que sumar un 37,7% que lo hace ocasionalmente, es decir, el 68% de los españoles, 2 de cada 3 españoles, asiste a procesiones de Semana Santa. De ellos, solo el 30% lo hace por sus creencias religiosas, el 21% por tradición y casi el 20% por ser una tradición a celebrar, una celebración popular. Es decir, ¿por qué es relevante hablar del concepto de marketing cofrade? Porque hay un gran número de personas relacionadas con este fenómeno en España. Así, la sistematización de procesos es crucial para mantener y ampliar la base de miembros, de votos e incluso, ¿por qué no?, de aficionados a una realidad cultural y sociológica. En cuanto al estado de la cuestión, bueno, pues principalmente partimos de la base de que no hay absolutamente nada escrito de marketing cofrade. Sí hay cosas escritas sobre comunicación cofrade, pero partimos de una idea que es tomar estos dos, tres grandes apartados teóricos, el marketing social, que bueno, la gran diferencia entre el marketing comercial y el marketing social o de non-profit estriba en que el marketing comercial lo que busca es que el cliente demande el bien o servicio, mientras que el segundo, el cliente es un voluntario o socio que no demanda el bien o servicio. Es decir, diferenciamos entre demanda positiva en el marketing comercial y demanda negativa en el marketing social. Si avanzamos un poco, bueno, pues el marketing religioso o el marketing basado en la fe es un concepto también poco estudiado en estos momentos. Es importante señalar que el marketing religioso es amplio, pues afecta a áreas como el del turismo, las peregrinaciones, Camino de Santiago, Fátima, Lourdes, visitas a templos y monumentos, que suelen ser además pues de los monumentos más visitados en las ciudades en las que hay iglesias o templos de gran envergadura, como puede ser Notre Dame en París, como puede ser la Catedral de Sevilla, etcétera, etcétera. Bueno, instituciones religiosas y la propia Semana Santa como parte de ese marketing religioso. Según Salas Canales, hablar del marketing basado en la fe implica hablar de una vertiente del marketing enfocada en la comercialización de productos y servicios de carácter religioso, atendiendo a las necesidades de un tipo concreto de consumidor. Sentadas las bases teóricas, paso a plantear la metodología, una metodología que es muy sencilla de explicar. En primer lugar, hablamos de una revisión de la literatura. Además, hablamos de que
no existe una literatura previa, por lo tanto nos centramos en esa literatura de marketing social y de marketing basado en la fe o de marketing religioso. Y para ampliar, para llegar a una conceptualización, trabajamos con el método Delphi, un método Delphi que se ha planteado en 2 circulaciones a un total de 13 personas divididas en 2 grupos, profesionales y académicos, y las preguntas pues se basan primero, bueno, pues en saber si se considera desde el punto de vista personal, académico o profesional, si existe en sí el marketing cofrade, cómo explicaría el marketing cofrade, eh, si hay que adaptar el marketing a una zona concreta. En este caso buscábamos la contextualización en Andalucía, ya veremos en los resultados que esto no fue así. Se pide explicar las 4 Ps, cuál sería el producto, el precio, la promoción y la distribución. Se habla también de las 4 Cs de Carlos Luna, uno de los entrevistados y probablemente la persona que en España más tenga escrito sobre marketing religioso. Bueno, estas en total 12 preguntas a estas 13 personas darían lugar a una segunda circulación donde los expertos tenían que responder a 10 preguntas con varias opciones y solo podían dar una respuesta. Pues, por ejemplo, el marketing cofrade es una disciplina propia por sus especificidades, una disciplina que existe solo relacionada al marketing religioso, una aplicación más del marketing o una cuarta opción que no existe como disciplina. Bien, bueno, pues estas 10 preguntas dieron lugar a los resultados que veremos a continuación. Me voy a centrar solo en 5 de las 10 preguntas porque son las que ayudan de verdad a llegar a las conclusiones que veremos a continuación. Y es que el 46,2% de los entrevistados, es decir, mayoritariamente, las otras 3 opciones tuvieron una cantidad inferior en porcentaje, lo que dice ese 46,2% es que el marketing cofrade es una aplicación más del marketing, como puede ser el marketing social, como puede ser el marketing turístico, cualquier tipo de marketing. Es decir, hablamos de una aplicación específica, una aplicación más, pero no como una disciplina propia. Bien, cuando hablamos de producto, precio, promoción y distribución, es decir, cuando hablamos de las 4 Ps tradicionales de Kotler, entendemos que el producto, en un 77% según los entrevistados, es la marca Hermandad, un concepto que precisamente, como se verá más adelante, es uno de los conceptos a explotar o a reconocer o a explicar en adelante. Básicamente es entender la hermandad, es decir, la asociación religiosa, como una marca conceptual. Si nos vamos al precio, el 47% de los entrevistados indica que es una conjunción entre dinero y tiempo. Es decir, el precio es el tiempo, igual que ocurre con el marketing social, con el que los participantes, socios, hermanos, voluntarios, hacen uso del producto en este caso. Por lo tanto, una conjunción de dinero, cuotas de salida o compra de abonos de sillas en Semana Santa, etcétera, y tiempo personal invertido en estas instituciones. En cuanto a la promoción, el 77% indica que es una conjunción también entre la comunicación con los stakeholders y las acciones específicas. Podemos hablar de bueno, acciones sociales tipo benéficas, tipo sociales festivas, es decir, incluyendo también esas procesiones, esas salidas a la calle. Y por último, la distribución. En un 86% entienden no la procesión en sí, sino los puntos de contacto con los fieles. ¿Esto qué implica? Pues que en Andalucía principalmente, pero en general en toda España, las hermandades y cofradías religiosas tienen diferentes lugares en los que contactar con los fieles, bien sea la procesión un día o 2 al año, pero también la iglesia, también las casas de hermandad, que son lugares donde socialmente se desarrolla la actividad. Por lo tanto, una distribución amplia y con diferentes puntos de contacto. Como conclusión, o la conclusión, es esta conceptualización, que es que el marketing cofrade, o que indica que el marketing cofrade sería la disciplina del marketing que se encarga de la gestión planificada de los puntos de contacto con los fieles, acciones de comunicación y actividades de promoción de los intangibles de las organizaciones cofrades. Sobre esa definición, cabe destacar esas 4 Ps de las que hemos estado hablando, que serían: el producto es la marca hermandad como
elemento principal, el precio como la conjunción de tiempo y dinero que se dedica o invierte, la promoción como las acciones de comunicación interna y externa y las actividades de promoción externa, y por último la distribución serían todos esos puntos de contacto como los estrictamente religiosos, iglesias, los sociales, casas de hermandad o la propia procesión en sí. En la discusión, ¿qué nos hemos encontrado? Bueno, pues que no podemos hablar solamente del marketing cofrade en Andalucía, que era una de las pretensiones iniciales. Nos presenta un campo amplio de trabajo en el que constatar cómo el marketing cofrade es una disciplina o una subdisciplina del marketing que exige la doble vertiente social y religiosa, y es un elemento, bueno, que exige que se tengan en cuenta pues ese marketing religioso y ese marketing de organizaciones sin ánimo de lucro que hemos visto al inicio y que identificamos como tales a las organizaciones cofrades porque son organizaciones sin ánimo de lucro, pero también hay que separar de esos dos tipos de marketing para generar una realidad práctica y teórica propia. Por lo tanto, como conclusión, es honesto reconocer que el concepto de marketing cofrade está en proceso de construcción, poco a poco. La disciplina que hoy está presente de forma clara y estructural en organizaciones de todo el mundo empieza a estarlo también en hermandades y cofradías. Por eso se ha propuesto esta conceptualización. Y a nivel de recomendaciones, bueno, pues 4 recomendaciones clave. En primer lugar, formar a responsables de organizaciones cofrades en competencias básicas de gestión de marketing, es decir, hace falta la colaboración de entidades superiores como ayuntamientos, diócesis y archidiócesis, agrupaciones, consejos, federaciones, uniones de hermandades y por supuesto también la academia, las universidades. Actualmente la Universidad CEU Andalucía está desarrollando cursos de gestión, hace unos años también la Universidad de Málaga, y es importante que exista este tipo de formación específica. En segundo lugar, es importante explicitar las acciones de marketing cofrade en esas cofradías, dotándolas de planes de seguimiento, de KPI, de cuadros de mando que ayuden a organizar y a mejorar la organización interna, medir las acciones de marketing de forma sostenida para comparar entre diferentes acciones y, por último, un desarrollo generalizado de planes estratégicos a largo plazo para evaluar la sostenibilidad de las organizaciones cofrades. Sin más, este es mi planteamiento, esta es mi ponencia, mi idea de investigación académica en torno al marketing cofrade. Espero que haya resultado interesante y quedo pendiente de cualquier pregunta, de cualquier cuestión que quieran aclarar o preguntar. Muchísimas gracias, esto ha sido todo.